Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy tengo el gusto y el placer de contar con Pedro Garrido. Ya sabéis que Pedro es un grandísimo colaborador de este canal y en el día de hoy he querido contar con él para, reforzar, como os dije, dentro de este bonito curso de banca de inversión, pues todos los términos que hemos estado viendo en la sesión número 1 y en la sesión número 2. Sesiones que os dejaré por aquí abajo para que le echéis un vistazo y en la que, pues de alguna manera, Pedro nos va a contar pues todos esos términos un poquito más desarrollados y sobre todo desde una perspectiva de su experiencia y de todo lo vivido dentro del segmento de la banca de inversión. Pedro es Executive Director con más de 15 años de experiencia en el mundo de la banca de inversión y, como digo, pues una persona que nos va a venir muy bien para salir de dudas de todos esos conceptos que a veces me preguntáis en redes sociales y que, pues yo a veces no llego a todo, ¿no? Pues he querido traeros todas esas consultas para que Pedro hoy nos las conteste. Así que, Pedro, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas a todos y gracias por la invitación. Perfecto, Pedro, ya estuviste por aquí, pero para las personas que no te conozcan tanto en detalle, cuéntanos un poquito tu experiencia, a qué es lo que te dedicas, cómo llegaste al mundo de la banca de inversión. Haznos una breve introducción, porfa. Pues muy brevemente, como tú bien has dicho, llevo pues más de 15 años, concretamente 18 años trabajando en banca de inversión. Un poco pues al terminar la carrera, que yo estudié Administración y Dirección de Empresas, pues no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Un poco por las posibilidades que ofrece por las carreras, ¿no? Relacionadas con ADE, económicas, finanzas. Y al final pues me encontré con la banca de inversión, ¿no? Y concretamente con el M&A, ¿no? Y fue un mundo que me gustó. Es verdad que es un mundo, pues un trabajo bastante exigente, y luego es verdad que formas parte de él y si te gusta pues ya no quieres salir, ¿no? Posteriormente, tras 5 años estar en M&A, me incorporé al equipo de Debt Advisory, donde hacíamos asesoramiento a las compañías para que accediesen a los mercados de capitales. Era un momento convulso, estamos hablando de la anterior crisis del año 2009-2010 que llegó hasta el 2014, ¿no? Que ahí recordamos todos que el grifo, ¿no?, se cerró de las entidades financieras, y ahí básicamente lo que intentábamos era asesorar a las compañías para que aprendiesen y buscasen alternativas de financiación a través de los mercados de capitales, ¿no? Bonos investment grade, unos high yield, term beast, direct lending, ¿no? Posteriormente, cuando la situación ya se volvió más tranquila, ¿no?, y el mar se calmó, pues me incorporé al equipo del corporate lending, préstamos indicados en castellano, y desde hace ya 7 años soy responsable de Reino Unido y Norte de Europa, pues haciendo operaciones de financiación, operaciones de money, operaciones de financiación de CAPEX, Acquisition Finance, etcétera, etcétera. Perfecto, y además te da tiempo un poco también a las redes sociales. Os voy a dejar también todos los enlaces de Pedro por si queréis echarle un vistazo. La verdad que aporta muchísimo valor y por si tenéis alguna duda con respecto a esta misma entrevista. Pedro, me quedo con un punto que una palabra que has mencionado muchas veces, que es la del asesoramiento. Y muchas veces se suele confundir la banca de inversión con, obviamente porque su nombre lo indica, en que vosotros sois los que realmente estáis invirtiendo, pero aquí suele haber confusión, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que ocurre con esta denominación que se le da. Es muy buena matización, Héctor, porque muchas veces cuando empezamos a trabajar, ¿no?, en banca de inversión, incluso hacemos un proceso de banca de inversión, pues muchas veces caemos en la tentación de pensar que es banca y que es invertir. Realmente banca de inversión no es ni banca ni invertir. O puede ser banca, pero hay otros entes que hacen también banca de inversión, como luego detallaremos, realmente no hacemos invertir. Tal vez el que invierta sea nuestro cliente, que siempre el cliente es un foco corporate, es decir, es un cliente persona jurídica, no es una persona física, pues como se hace, por ejemplo, en banca privada, que ahí sí que tratas con personas físicas pues, para gestionar su patrimonio. Aquí lo que hacemos es ayudar a las compañías a que peguen un salto de madurez, pues a través de una salida a bolsa, comprando otra compañía, realizando una emisión de bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no hacemos invertir, ¿no? Y muchas veces por el concepto, ¿no?, de la traducción en castellano de Corporate and Investment Banking, traducido como banca de inversión, pues nos lleva un poco a ese equívoco, ¿no? Pero básicamente, pues como tú bien lo has dicho, se puede consistir en la labor de asesoramiento a grandes corporates o a medianos corporates. Exacto. Y en todo ese trabajo que realiza una banca de inversión, ¿cómo categorizarías las diferentes áreas o cuáles son las más comunes, pese a que obviamente vivimos en un mundo en el que ya la especialización es brutal y hay incluso algunas que solo se dedican a una o dos? Pero digamos, para una entidad más generalista, una entidad que pueda cubrir todo, que tenga recursos, ¿cuáles serían las más comunes? Eso es importante también porque al final dentro de la banca de inversión, pues todo lo denominamos banca de inversión, pero como tú bien has dicho,
hay como principalmente unas 5 áreas, ¿no? Que son las más definidas. Y creo que es bueno entender cada una de ellas porque no son los skills los mismos que se requieren en una y en otra, ¿no? Y antes de entrar en detalle en la respuesta, yo conozco gente que ha estado muy poco tiempo en banca de inversión, pero porque no entró en el área concreta de banca de inversión en base a sus skills o en sus ganas de trabajar o en su predisposición a trabajar. Hay áreas que se requiere ser mucho más técnico, otras mucho más comerciales. Hay determinadas áreas dentro de la banca de inversión que trabajas 18 horas al día y otras que tienes un horario mucho más laxo, ¿no? Por lo tanto, es bueno eso saberlo previamente, más que nada porque las posibilidades son bastante amplias. Y por responder a tu pregunta, pues las 5 principales áreas son, bueno, una de ellas, la primera de ellas puede ser M&A, ¿no? Que es muy conocida por todos y probablemente la que tenga más glamour, ¿no? Que es la traducción de Mergers and Acquisitions, es decir, asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Una segunda área que suele estar muy ligada a M&A, de hecho muchos bancos o muchas entidades financieras suele ser incluso el mismo departamento, es Equity Capital Markets, ¿vale? Traducido salidas a bolsa o emisiones de capital. Y como digo, es muy parecido a veces los skills que se requiere para vender una empresa o para hacer una fusión que para sacarla a bolsa, ¿no? Pues en algunos bancos o firmas, ¿no? Porque como lo que hemos dicho antes, no todos los bancos hacen banca de inversión, hay muchas firmas, desde las Big Four a magníficas boutiques que también hacen asesoramiento y labores de banca de inversión, pues tienen esos equipos, digamos, en el mismo área, ¿no? Otra área sería Debt Capital Markets, que es el mercado de deuda, tan conocido por ti, y eso es un área que está en pleno desarrollo, tanto en España como en países latinoamericanos, centroamericanos. El boom y el crecimiento ha sido exponencial prácticamente en los últimos 10 años, ¿no? Y básicamente se puede resumir como operaciones de emisión de bonos, ¿no? Una compañía o un corporate pues tiene la posibilidad de obtener financiación a través de bancos o a través de los mercados de capitales, sujeto a una serie de requisitos y de casuísticas y de características. La cuarta ya la he nombrado, que básicamente es financiación bancaria, como se suele denominar, corporate lending, tanto en formato bilateral como en formato sindicado, que sería un conjunto de bancos actuando al unísono, dando financiación a un corporate, a un país o a una entidad pública. Y la quinta en discordia, pero no menos importante, es Project Finance, que es básicamente financiar proyectos. No es lo mismo dar financiación a una empresa, a un corporate, que dar financiación a un parque eólico o una autopista o la construcción de un hospital, ¿no? El crédito per se es muy distinto y ese activo se tiene que tener capacidad de repago en la deuda standalone, ¿no? Standalone basis. En cambio, una compañía, pues mira, si la filial de Perú te va a regular, pues tienes las filiales de otros países que tienen capacidad de repago, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto. Es verdad que el Project Finance se puede financiar, uno, a través de bancos y también a través de Project Bonds, es decir, serían inversores institucionales, igual que hemos dicho antes en el caso de DCM, de Debt Capital Markets. Eso básicamente engloba un poco las áreas, ¿no? Y un poco recalco lo que he dicho al principio, los skills son distintos. Hay áreas mucho más técnicas, pues como puede ser Project Finance M&A, áreas que siendo muy técnicas requieren también unos skills comerciales muy relevantes, como puede ser, por ejemplo, DCN o ECN, ¿no? Por lo tanto, es bueno que, digamos, cada potencial candidato sepa un poco cuáles son sus fortalezas y, sobre todo, en qué técnica o en qué área le gustaría más centrarse, porque eso puede ser el éxito de tener una carrera profesional en banca de inversión. Perfecto. Y además una cosa interesante, Pedro, que también se suele mencionar, es que dentro de estas grandes áreas, concretamente pues M&A, ¿no? Que puede ser quizá la más sonada, también tenemos una pequeña división entre lo que sería la parte sell side y la parte buy side. Son dos conceptos que a veces no están bien explicados y, pues aprovechando que estás tú aquí, que nos cuentes cuáles son las diferencias o sobre todo si un analista que acaba de entrar, etcétera, se debe o se suele especializar en uno o a lo mejor hay una boutique que es muy específica, ¿no? Para realizar ventas, otra que a lo mejor está muy especializada en valoración para propias adquisiciones, no sé, que nos cuentes un poquito desde tu experiencia cómo ves esta gran división de lo que se conoce como sell y buy side. Eso es un muy buen punto. Al final, cuando tú tienes una operación de M&A, y cuando hablamos de M&A estamos hablando mucho más de la A, de adquisitions, que la M de mergers, porque claro, es verdad que fusiones no hay tantas en el mercado como parece, incluso hay operaciones de fusión que realmente son adquisiciones. Claro. Pero centrándonos en el A, al final uno puede estar, digamos, asesorando en el proceso de venta o asesorando en el proceso de compra. Es decir, esto es como un proceso de selección. ¿Cuál es el ideal? Hombre, el ideal por un tema estadístico es estar asesorando en el proceso de venta, es decir, tú estar cerca de la compañía o del activo que quiere vender algo,
porque por un tema estadístico muy probablemente ese activo pueda ser vendido sujeto a un precio y sujeto a situaciones macro, ¿no? Pero si tú estás, en cambio, en el lado del buy side, es decir, tú estás con tu cliente que es un candidato más, ¿no? Imaginemos un proceso competitivo para adquirir una determinada compañía, pues un poco lo que hemos dicho antes, es como un proceso competitivo, o sea, si estamos en un proceso de selección, hay 10 candidatos y solo uno se va a llevar el puesto, esto es igual, la probabilidad de éxito tuya es más remota, o básicamente, si hablamos en este caso con 10 candidatos, estaríamos hablando de un 10%, ¿no? Y si hay 5 candidatos, de un 20%. En cambio, si tú estás en el momento asesor de la venta, ese objeto, esa empresa, ese asset, probablemente se lleva a cabo. Por lo tanto, muchas veces, en un porcentaje muy elevado, los asesores de Money, tanto Banca Nacional, Banca Internacional, Big Four o boutiques, intentan obtener mandatos de venta, ¿no? Regular el proceso de venta. Y claro, como tú bien has dicho, es muy distinto, porque en un proceso de venta, ¿qué buscas? Pues vender ese activo, esa empresa, al mayor precio posible. Esa es la realidad, ¿no? ¿Y qué buscas también? Buscar los potenciales compradores. Que básicamente los compradores hay dos entes, desde empresas industriales que sean competencia en lo que estás vendiendo, tanto nacionales como internacionales, a private equities, ¿no? Que como sabemos, los private equities cada vez están ganando más cuota de mercado en las operaciones de money, ¿no? En cambio, en el proceso de compra, si tú eres asesor, primero tienes que competir con el resto de compradores, tienes que intentar que tu oferta sea la que se lleve el gusto del vendedor, pero claro, tampoco debería haber mucho gap entre tu oferta y la segunda oferta más beneficiosa, porque si no, realmente igual no estás haciendo un buen asesoramiento. Sí, tu cliente se ha llevado la operación, pero claro, si estás pagando el triple más que el segundo, tu valoración discrepa de ser muy fina, ¿no? Por lo tanto, como ves, no tienes la necesidad del proceso de compra de buscar a nadie, o sea, el target está definido, qué es lo que te quieres comprar, pero también el riesgo es más alto. Uno, porque realmente no puedas llevar a cabo la adquisición, pues porque tu oferta no llega a ser la más competitiva, y por otro lado, si es la más competitiva, que no haya mucho gap entre tu oferta y el resto, ¿no? En cambio, un proceso de venta es un proceso que tú lo gestionas más, un poco, ¿no? Ves los toros más desde la barrera. Tú tienes la capacidad de jugar con los distintos compradores, en el buen sentido de la palabra lo de jugar, pero sí con una probabilidad de éxito sustancialmente mucho más elevada, ¿no? Perfecto. Pues Pedro, continuando un poco con las preguntas que suelen surgir, y pese a que subí un vídeo de forma muy reciente sobre los salarios de la banca de inversión, etcétera, siempre se produce una especie de debate desde la perspectiva de que son salarios que son muy altos, pero que también son muy exigentes desde el punto de vista de que obviamente un analista cuando entra pues está en unos años en los que a lo mejor lo que le apetece más es salir por ahí, estar las tardes pues disfrutando un poquito más en vez de pues tener que echarle tantísimas horas. Yo hice una estadística, bueno, hice una encuesta, ¿no? En Twitter también que votó, no sé si 2.000 personas, una cosa así, y salía un poco mitad y mitad, ¿no? Yo obviamente, si te pregunto a ti, pues probablemente esté un poco, o sea, es decir, tu perspectiva es que obviamente ha valido la pena, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto de vista de cómo sería, de nuevo, tu reflexión si volvieras a tener 24, 25 años, te pusieras en la piel de un suscriptor que ahora mismo se está planteando esa pregunta, ¿no? Desde un punto de vista personal. Y aquí te lo voy a enlazar con otra cosa, porque también me suelen preguntar, y es, Héctor, ¿es mejor hacer esos procesos en España, irme a Londres, voy a trabajar más en Londres, voy a cobrar más? No sé si sabes el contexto de lo que te estoy dando, probablemente te lleguen muchas consultas de ese estilo, pero me gustaría tener una reflexión tuya, como que le sirva de ejemplo a personas que nos van a ver. Es una buena reflexión, ¿eh? Y después de llevar, pues eso, 18 años trabajando y todavía espero que me queden unas cuantas décadas más en banca de inversión, yo sinceramente no me lamento. Creo que trabajar en banca de inversión, a los que nos gustan las finanzas, es probablemente, pues, es jugar la Champions League, ¿no? Si me permites el símil, o jugar el Mundial de Fútbol, yo que soy muy futbolero, pero requiere esfuerzo. Yo no tengo la sensación, especialmente en mis primeros años, ¿no? Donde estuve en M&A, y es verdad pues, que el trabajo es muy intenso, de haberme perdido nada. No tengo la sensación de haberme perdido nada a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de fiesta, ni a nivel de deporte. Y lo está diciendo una persona que a día de hoy y en aquel momento hacía mucho deporte. Ahora salgo menos de fiesta, pero en aquel momento salía mucho de fiesta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues te tienes un poco que organizar, ¿no? Si eres capaz de organizarte, da tiempo a hacer de todo. Pero es verdad que es sacrificado, y decir lo contrario pues sería engañar, pero es un momento, es una reflexión
en el cual en el fondo es gustoso, ¿no? Porque sí que sientes que trabajar en banca de inversión es lo que uno ha aspirado, ¿no? O lo que uno, cuando ha estudiado por la carrera y ve pues, que hay un área pues, que de forma objetiva, y es una definición que a mí me gusta, es que es lo más técnico, es lo más sofisticado, es lo más complejo, ¿no? Dentro de las finanzas, y eso nadie nos puede llevar la contraria, pues cuando estás ahí disfrutas, ¿no? Y por supuesto que se tiene tiempo para el resto de cuestiones. Hombre, si una persona me va a decir que lo que quiere es jugar 4 días a la semana a pádel y 3 a golf, pues probablemente no tenga tiempo para eso, pero sí que vas a tener tiempo a jugar pues, un partido de pádel y un partido de golf, probablemente a la semana, igual una semana, pues no tiempo. O sea, si te organizas bien, una persona es capaz. Hombre, no son trabajos con un horario fijo de 9 a 7, esa es la realidad, porque los trabajos hay que enfocarlos como proyectos y hay que enfocarlos con un determinado deadline y hay que cumplirlo sí o sí. Pero luego también el desarrollo profesional es muy gustoso y compensa económicamente, y yo vi el vídeo reciente que tú publicaste, económicamente compensa. O sea, es verdad que son trabajos que están a otro nivel. O sea, no es un trabajo estándar en cuanto a exigencia, concepto de cero errores. No, intentamos ir a lo máximo, ¿no? Y haces operaciones pues, que luego salen en los medios de comunicación en las portadas. O sea, no salen ni siquiera en las páginas interiores, ¿no? Y eso es muy gratificante. Tocando el punto de si hacer la carrera profesional en España o en Londres, en Nueva York, no sé, o en Singapur o en Hong Kong, ¿no? Por poner plazas financieras, a mí sí que me parece interesante el poder trabajar en el extranjero, especialmente de joven. Digo especialmente joven porque es verdad que luego cuando uno cumple pues, 30, 40 años, pues hay otras cuestiones, ¿no? Pueden ser familiares, pueden ser a nivel de padres, pues que se hacen mayores, igual uno tampoco es tan flexible, ¿no? Por supuesto depende un poquito de cada persona, pero el hecho de tener una experiencia internacional aporta mucho. Los salarios en banca de inversión en Londres son mucho más elevados que en Madrid, que ya pues en Madrid son muy significativos, y en Nueva York es otro nivel absoluto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la variable económica no es una variable que, digamos, lleve a mucha reflexión, sino lo que hay que tener es una reflexión de, oye, yo quiero trabajar en esto y me quiero esforzar en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hay tiempo para todo. Pero respondiendo a tu pregunta, yo el plan internacional lo contemplaría. Es verdad que requiere todavía más esfuerzo. No es fácil salir, digamos, de tu ciudad natal. No es fácil salir de tu país. Pero ese plus sí que te da mucho background, contactos que luego siempre te pueden servir, ¿no? Yo lo haría, pues eso, mejor de joven que a una edad más avanzada, sin duda alguna. Perfecto, Pedro, pues te agradezco mucho la sinceridad y como digo, pues un punto de vista más o sea, es decir, después de una trayectoria de tantísimos años, ¿no? Yo también intento contestar, sobre todo, bueno, yo ahora mismo resido fuera de España y la verdad que el hecho de trabajar en el extranjero, ya no solo por los idiomas, por suerte o desgracia, ¿no? Pero los salarios en ciertas plazas suelen ser más elevados, ahí estoy de acuerdo, pero no lo veo como que me esté dejando algo atrás. El hecho de poder ir a España siempre puedo hacerlo, cada fin de semana. Ahora, pues por suerte con los aviones estamos al ladito y de forma muy rápida, salvo que te vayas a algún sitio muy lejano. Pero bueno, es un poco también tomar decisiones y el día de mañana pues hacer balance, ¿no? Y yo creo que son cosas que vas sumando y que luego, pues como digo, siempre para todas las personas que me preguntan, pues les suelo dar un extra. Y luego, Pedro, ya para terminar, hay otra pregunta también que tocamos en el vídeo en el que, bueno, este vídeo que has mencionado y que también os dejaremos por aquí en la descripción, un poco sobre los diferentes seniorities, ¿no? Es decir, cuánto tiempo le cuesta a un analista salir un poco de esas labores pues que quizá puedan ser un poquito más básicas e ir ascendiendo. En tu caso pues ya eres Executive Director, con lo cual pues ya tienes ya tomas decisiones que son muy importantes, que son relevantes dentro de las deals, pero claro, como digo, siempre poniéndome en la piel de esas personas que nos ven, bueno, chicos, chicas jóvenes que están empezando su carrera, un poco cómo superar o sobre todo cómo aguantar esos primeros años en los que a lo mejor ves como el hecho de ser director un poquito lejos. Pues, a ver, lo bonito es, yo creo que cuando uno empieza a trabajar, fijarse en sus mayores, ¿no? Y su mayor puede ser, pues, una sociedad o un VP, ahora entraremos un poco en el detalle. Pero otro punto positivo es que el primer año es el primer año, ¿no? El de la novedad, el del aterrizaje, pero ya el segundo año
entran los de primer año. Y los de primer año son los que te dan apoyo a ti de segundo año, que el de segundo año sigue siendo una persona junior, que tampoco ha cerrado numerosos deals, ¿no? Porque un año da para lo que da. Pero por eso, digamos, en cierto modo se busca o se encuentra la recompensa al poco tiempo, ¿no? Porque ya pues vas a tener gente que te apoye directamente, probablemente el segundo año, y el tercer año pues con los que tienes de primero y segundo, ¿no? Los primeros de 2 a 4 años suelen ser de posiciones de analista, y es verdad que son posiciones pues de aprendizaje, de mucha modelización, de saber plasmar en un PowerPoint el análisis anterior que se ha hecho, pues de una emisión de un bono, de una adquisición, de una fairness opinion. Luego, una vez que ya llegas a la posición de asociado, que básicamente tienes un ejército de analistas pues que intentan hacer un trabajo muy fino, pues ya el asociado pues tiene esa labor de coordinación, ¿no? Con respecto a los analistas. El siguiente paso de asociado, tras también entre 2, probablemente más 3, 4 años, más que 2, entre 3 y 4 años, la siguiente posición sería la de VP, que la traducción en castellano tiene como mucha resonancia y probablemente a muchas abuelas nuestras les haga mucha gracia porque es vicepresidente, pero realmente es un puesto intermedio. Es el siguiente puesto asociado, no eres vicepresidente en el concepto de segundo de un presidente de nadie, porque no hay la posición de presidente, pero es verdad que crea que esa connotación, incluso en las business cards, ¿no? A la gente le suele gustar. Incluso tenemos alguna película que todos nos acordaremos que ahí ponía lo de vice president, que incluso llevaba equívoco. Y luego el siguiente nivel ya es director, ¿vale? También tras 4 años como VP es director. Hay empresas que directamente pasas igual a un nivel de senior VP, es decir, senior vice president. Posteriormente, tras también 3, 4 años de director, pues llegas al nivel de ED, ¿no? Que es executive director. Y el último nivel, pues tras X años en ED, no sabría decirte, pues entre 2, 3 y 5, pues puedes llegar al nivel de managing. No todo el mundo llega al nivel de managing director, y ya ese es el último nivel. Es verdad que la carrera en banca de inversión no suele ser, digamos, tan larga como en otras profesiones, eso es un poquito la realidad. ¿Por qué? Porque es más intensa, ¿no? Y eso es un factor que hay que también tener en cuenta, ¿no? Es verdad que cada entidad, cada banco, cada firma tiene sus políticas internas, pero es verdad que, bueno, digamos, la edad de dejar de trabajar, sujeto a lo que he dicho antes, cada entidad financiera o cada firma, pues suele ser mucho antes que cualquier otra profesión. Y ya como managing, pues ya es un poco el último puesto. Es verdad que tienes una labor de coordinación, pues fíjate, desde analistas a IDs brutal. Y por lo que tú has dicho, a niveles ya incluso de senior VP, de ED y de MD, ¿no? Que es managing, ya tienes una labor comercial muy relevante. Obviamente siendo una persona muy técnica, pero ya sí que te sacan a la calle para gestionar operaciones y para buscar clientes, tanto clientes actuales como prospect clients. Oye, yo quiero ser tu asesor de money, yo quiero ser tu asesor en los mercados de capitales, o vamos a hablar con este private equity para que entre en tu accionariado, ¿no? Esa es un poco la labor que se lleva unos primeros años mucho más técnicos, que te crea una base fantástica, estamos hablando en años en plural, y luego una siguiente base sin descuidar esa parte técnica, porque banca de inversión es muy técnico, pero la labor comercial y de contactos es fundamental. Perfecto. Pues Pedro, yo creo que ha quedado muy muy bien explicado, y con esto pues llegamos al final de nuestra entrevista, que bueno, yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los puntos que hemos estado explicando en esta primera y segunda sesión que tenéis en el canal. Dentro de poquito pues también os subiré el vídeo relacionado con M&A, hablaremos de leverage buyout, hablaremos de modelos de análisis, tipologías, bueno, un montón de cosas que creo que está quedando muy muy interesante, y bueno, pues yo creo que con profesionales como Pedro, pues para todos aquellos que a lo mejor pues algunos términos, algunas cosas no hayan quedado del todo bien explicadas por mi parte, pues yo creo que en el día de hoy ya lo cerramos, y yo creo que se puede quedar este vídeo como referencia para todas aquellas personas que estéis interesadas en el mundo de la banca de inversión, y sobre todo con una experiencia y una opinión real, honesta, de hablar de las cosas como son, ¿no? No se trata de que sea un camino ni más difícil ni más sencillo, es el que es, cada uno pues
habilidades y sobre todo con sus ganas y su actitud, pues puede llegar donde se proponga, ¿no? Y hay veces que ese concepto de la actitud es lo que multiplica muchas veces a todos los conocimientos que tenemos cada uno. Así que nada, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Pedro, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Lo dicho, tenéis todos los enlaces, todas las redes sociales de Pedro, también los libros, tanto el de 101 preguntas para un proceso, bueno, en este caso es un proceso real, ¿no? Son ejemplos de preguntas para poder acceder, ¿no? O para una entrevista de M&A, mejor dicho, y también el de fundamentos de financiación corporativa, súper recomendables los dos. Los vais a tener en la descripción para echar un vistazo y además también ayudamos a buenas causas, ¿no? Así que nada, Pedro, muchísimas gracias, lo dicho, también a todos vosotros por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.